Oficiales de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil y el Grupo de Reacción Rápida realizó el traslado de 4 personas que se encontraban recluidas en el Centro Preventivo de la Zona 18 y en el Cuartel Militar de Matamoros, hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. Los reclusos contaban con una orden de extradición. Según informó el Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, las personas con solicitud de extradición son investigados por autoridades de Estados Unidos, quienes indican a los guatemaltecos de haber participado en delitos relacionados al narcotráfico. Además, se presume que los indicados mantienen vínculos con carteles importantes dedicados a actividades ilícitas. Los extraditables fueron identificados como Gerson Blas Muñoz, Gilberto Gómez Jiménez, Julio Batres Otzoy y José Cruz Ojeda. Batres Otzoy y Cruz Ojeda ya habían completado el proceso para ser extraditados el pasado 17 de septiembre, pero al momento de efectuarle la prueba del COVID-19 como parte del protocolo, resultaron positivos, por lo que no pudieron viajar hacia Estados Unidos. Sin embargo, este jueves 28 de octubre las pruebas médicas no mostraron anomalías y se logró concretar la extradición de un total de 4 personas demandadas por el gobierno de Estados Unidos. Los extraditables viajaron rumbo a Norteamérica a eso de las 11 de la mañana y quedaron a la disposición del Tribunal Quinto de Sentencia de Nueva York, sindicados de los delitos de conspiración para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una sustancia. En lo que va del año, las autoridades policiales de Guatemala han capturado a 54 personas con solicitud de extradición. Bueno, pues acá lo tiene usted, 4 ciudadanos guatemaltecos acusados de delitos bastante fuertes, Sandy, porque estamos hablando de todos los temas relacionados con el narcotráfico. Se fueron para una situación bien concreta y bien difícil. Están siendo requeridos por la justicia norteamericana bajo la figura de la extradición. Por cierto, se ve que al menos este último viaje que tendrán por algún tiempo, dependiendo de sus condenas, fue un viaje cómodo en ese jet en que los vinieron a traer, pero les espera algo muy duro. Totalmente, Julio. Es oportuno poder hablar acerca entonces de esos procesos de extradición, porque estas 4 personas pues enfrentarán ese juicio en Estados Unidos. También se daba el caso en otra situación también, y en otro caso que se sigue judicial, de un integrante de la comunidad judía que también está con una solicitud entonces de extradición, pero en este caso no por temas de narcotráfico, sino por temas de secuestro de menores de edad. Imagínate. Pero en su mayoría son solicitudes de extradición por temas relacionados al narcotráfico. Sí, son los temas recurrentes porque lamentablemente tenemos que aceptarlo, es decir, Guatemala se ha convertido precisamente, ya lo dijimos, en el puente ideal, cárteles del sur contra cárteles de México que aquí confluyen, y por supuesto un territorio donde pasa la droga, donde se trasiega la misma, donde se produce la droga sintética y además donde se consume. Entonces, pues bueno, acá la justicia norteamericana estaba requiriendo a estas personas, se fueron, y vamos a ver en qué termina todo esto, porque las penas en Estados Unidos por este tipo de delitos suelen ser bastante duras, a menos que logren también colaborar dando información que pueda llevar a jefes o a capos todavía más altos. De lo contrario, dependiendo del estado, y estamos hablando de Nueva York, pudieran haber penas hasta como el ergasto, lo que es la cadena perpetua, y en ocasiones hasta la condena a muerte. Entonces es difícil el panorama. Totalmente. ¿Qué te parece si vamos avanzando con datos, Julio, para este análisis? Claro que sí, correcto, Sandy. Vamos a verlos. Muchas gracias ahí en pantalla. La extradición, vamos a recordarlo todos, por favor, es el acto por el cual el Estado guatemalteco entrega a una persona bajo un acuerdo o un tratado vigente a un individuo que está siendo reclamado, en este caso por Estados Unidos, para poder someterlo a un proceso penal o bien sea para el cumplimiento de una sentencia. En Guatemala existe en la legislación penal, Sandy, 2 tipos de extradición, siendo estos la extradición activa y la extradición pasiva. La extradición activa es aquella en la cual el Estado de Guatemala le requiere a otro Estado la entrega de un presunto delincuente, mientras que la extradición pasiva es cuando Guatemala recibe a petición de otro Estado para que se le entregue un presunto delincuente capturado en territorio nacional. Así que aquí tenemos 4 casos bien concretos y específicos para su conocimiento, y estudiantes de Derecho, de algo que se llama extradición pasiva. El Estado de Guatemala, con el convenio de extradición vigente que tenemos con Estados Unidos, los entrega. ¿Tenían alguna situación pendiente aquí en Guatemala? No, porque de lo contrario tuviesen que haber sustentado esa situación jurídica antes de ser entregados a Estados Unidos. Así es, Julio. Vamos a ver cómo es el procedimiento que se sigue en estos casos de extradición cuando viene una solicitud. Hemos tenido especialmente
el caso de Estados Unidos, ¿no? Que hace Claro. los requerimientos a Guatemala para poder llevarse a un ciudadano por distintos temas, especialmente el tema del narcotráfico. Pero ¿cuál es el proceso que se sigue? Porque hay uno administrativo y está el otro que es judicial, ¿no? Sí, claro que sí. En la parte administrativa, pues obviamente estamos hablando de toda la documentación que tiene que venir por una vía que en este caso es una vía diplomática y que obviamente tiene que llenar todos los pasos y requisitos de ley. Lo primero que tiene que existir, ¿verdad, Sandy? Para esa situación administrativa, que tengamos vigente un tratado de extradición. De lo contrario, es una petición que no surte ningún efecto. Agotados todos esos trámites que son netamente administrativos, se pasa a la vía judicial. Es decir, esto es conocido por el sistema de justicia guatemalteco y obviamente se tiene que dar una audiencia donde se les haga del conocimiento a las personas que van a ser extraditadas el motivo, la causa y la razón por la cual van a ser. Ellos pueden oponerse también, porque esto hay que decirlo, hay un proceso de defensa inclusivemente o simple y sencillamente se pueden allanar al proceso de extradición. En este caso, pues ahí lo tenemos, digamos que de una manera relativamente fácil y sencilla, extraditados hacia Estados Unidos. Ahora, lo duro viene en este momento, porque la justicia norteamericana no es la justicia guatemalteca. Allá es una situación bastante más objetiva y más dura. Así es, Julio. La verdad es de que hemos visto también que los procesos avanzan de una forma más acelerada. Aquí tenemos una mora judicial en cada uno de los casos. Sabemos entonces que hay casos que llevan 2, 3 años, 5. Y no avanzan, ¿eh? Exactamente, y no se conoce entonces si la persona es culpable o es inocente. En cambio, con el proceso de extradición, bueno, Estados Unidos tiene un proceso que es más ágil y también entonces de esta forma en muchas ocasiones pues se prefiere ir avanzando, ¿no? Pero en ese proceso también hay largas que se le dan a las solicitudes como una estrategia también por parte de la defensa del acusado. Sí, pueden oponerse porque obviamente pues muchas personas implicadas en el tema del narcotráfico no quieren definitivamente ir a Estados Unidos porque saben lo que les espera. Ojo, aquí hay una situación, es su derecho y al final de cuentas se termina resolviendo y generalmente se resuelve en que el Estado de Guatemala cumple con el derecho internacional público, el derecho, el jus gentium, y lo entregan a Estados Unidos en este caso. Pero aquí hay una situación también bien complicada. Es decir, está bien, ¿no? Se piden en este caso en extradición a 4 guatemaltecos, pero ¿cuándo vamos a ver en las noticias realmente que se están capturando y que se van a procesar a capos pero estadounidenses? Porque los capos resultan ser colombianos, ecuatorianos, venezolanos, guatemaltecos, resultan ser mexicanos, pero en Estados Unidos entonces ¿qué? La droga llega de una manera fantasma. No, aquí es que tenemos que ver también que aquel país tiene que hacer sus esfuerzos bastante grandes, no solo por llevarse a los capos de estos países, que me parece muy bien, por combatir el narcotráfico al interno de Estados Unidos. Totalmente, Julio. Quisiera que fuéramos avanzando también en el tema de, bueno, sabemos que muchos de los procesos de extradición, los requerimientos los hace Estados Unidos. Así es, correcto. Por el tema de que el narcotráfico y entonces también la problemática que se da y la relación que se tiene en cuanto a la comisión de este delito entre guatemaltecos, con el tema del traslado, la distribución de la droga, exactamente. Sí. Pero Guatemala no es solo con Estados Unidos que tiene un acuerdo de extradición, Julio. Eso es verdad. Tenemos pocos, pero hay acuerdos de extradición con otros países. Vamos a ver unos datos que son importantes para que podamos resaltar esta situación. Y fíjese usted lo siguiente, es que Guatemala tiene asignados 5 tratados actualmente de extradición con países como Bélgica, como España, Estados Unidos, Gran Bretaña y México. Asimismo, existe una convención de extradición vigente entre Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Y el proceso de extradición es largo, pues primero deben de llenarse, como ya lo explicamos acá, los requisitos administrativos y luego legales, judiciales, para admitir esa extradición. Ahora, Sandy, esto es un dato muy interesante, ¿no? Porque durante el presente año son ya 54 personas las que han sido detenidas con fines específicos de extradición, entre los cuales 44 son por delitos relacionados al narcotráfico. Y una cosa que tengo que mencionar y que es muy importante, es decir, cuando Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, requiere a estas personas, no es porque, démelos, voy a investigar, ya tiene toda una investigación, ya presentan todas sus pruebas y entonces esta gente va directo al juicio allá, que sería la tercera fase del proceso penal. Claro, entendamos algo, es decir, son sistemas penales bien distintos, aquel es el sistema anglosajón a través de un juicio de jurados, pero ya hay toda una investigación hecha por la fiscalía correspondiente.
Sin duda alguna, Julio, estos procesos entonces se van agilizando, se van pues presentando también en nuestro país. De hecho, son varios los guatemaltecos que ya han sido trasladados. Hay otros que todavía están entonces dándole largas o enfrentando un proceso por las solicitudes de extradición. Pero aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede llevar un juicio como estos? Un juicio de extradición, digamos, el hecho de resolver el proceso acá en Guatemala, dependiendo si no hay mucha oposición, debería ser una situación de 3-4 meses a lo sumo, pero recordemos que en Guatemala ya hemos tenido casos de casos. Recuerde usted el caso de aquel narcotraficante conocido como alias El Fantasma, que tras recurso costó más de 1 año y tantos meses para poder llegar a la resolución final, en la cual al final de cuentas también terminó allanándose y dijo, está bien, me voy para Estados Unidos, porque muchas veces lo que buscan, fuera de ganar tiempo y permanecer aquí en Guatemala, donde obviamente es más permeable el sistema de seguridad y justicia, es tal vez entablar ya ciertas negociaciones y decir, bueno, me voy, beneficios, porque voy a darle información sobre capos más altos, ¿verdad? Capos más altos en cuanto a jerarquía. Y lograr así una reducción de penas Así y distintas situaciones entonces jurídicas que se pueden obtener. Es una de las estrategias entonces que se plantea, Correcto. Julio, y que es parte de las negociaciones entonces que busca el extraditable, pues poder pactar entonces con autoridades norteamericanas. Julio, hay algo que sorprende y es el hecho que, bueno, ¿qué dice la ley? Para poder entonces extraditar a alguien, primero debe enfrentar el juicio por los delitos cometidos en nuestro país y después de cumplir, de ya ser condenado, de cumplir la pena, después ya enfrenta el tema de la extradición para que Estados Unidos lo pueda pues también juzgar. Pero aquí en el tema de que, bueno, ya pagó la condena en Guatemala y por el mismo delito también lo puede, pues, pagar o puede ser procesado en otro país. ¿Cómo se maneja el derecho internacional en este punto? Bien, recordemos un caso paradigmático para ponerlo como ejemplo, y es el caso de un expresidente guatemalteco, ¿no? Alfonso Portillo, que fue pedido en extradición por Estados Unidos, ya había sido requerido por la justicia guatemalteca, enfrentó juicio oral y público aquí en Guatemala, del cual hay que decirlo, al final de cuentas obtuvo una sentencia que fue bien corta y que pues con el tiempo que llevaba ya en prisión preventiva prácticamente la había terminado de pagar. En ese sentido, posteriormente ya fue llevado hacia los Estados Unidos, solventada la situación jurídica que estaba relacionada, hay que decirlo, ¿no? Porque si bien algunas cosas eran relacionadas propias a la corrupción, otras venían de malversación y de cuestiones de lavado de dinero, porque ese era el problema por lo que le estaba pidiendo Estados Unidos, que había utilizado el territorio estadounidense para lavar dinero, y entonces fue juzgado allá también, donde fue condenado, también hay que decirlo, con una pena bastante corta, y regresó a Guatemala. Entonces sí se puede, no son situaciones que si bien son las mismas, digámoslo así, son en distintos países. Lo que está prohibido por ley es que alguien sea sometido a la justicia 2 veces en Guatemala, por ejemplo, por el mismo delito. Exactamente. Así bueno, es. Vamos cerrando entonces con este primer tema de análisis sobre los extraditables. Hoy le damos a conocer sobre estos 4 guatemaltecos que enfrentarán la justicia norteamericana. Y las noticias también. Y en las noticias, bueno, salen también en primera plana, ¿no? Bueno, finalizaremos este tema y regresando vamos a hablar acerca del Plan Nacional de Vacunación, porque ya hay algunos centros que se están cerrando. Bueno o malo, vamos a verlo, pero sí es cierto, ya se están cerrando. Así que por favor usted no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida.